En este estado, casi 6 de cada 100 casas puestas a la venta se están retirando del mercado, el nivel más alto que se ha visto. En este metro, los precios cayeron 5,5% en un solo año. Aquí, en el estado dorado, 88% de las grandes ciudades están en rojo. Aquí la cuota del sueldo que se traga la casa saltó de 37 a 83%. Y esto no es Texas ni la Florida, brother, esto es California, la que decían que nunca baja. Hoy te enseño 10 ciudades de California donde los dueños están agarrando sus letreros de "se vende" y saliendo corriendo, mientras el precio cae igual. Empezamos por el número 10. Número 10. California, el estado. Vamos a arrancar por lo grande, por el estado entero, porque lo que está pasando aquí es la foto completa antes de meternos ciudad por ciudad. California, hombre, el estado donde todo el mundo soñaba con tener una casita, donde la gente vendía en el resto del país y llegaba aquí a comprar caro y feliz, porque aquí la propiedad nunca baja. Esa era la neta que todos repetían por 40 años. Sol, playa, tecnología, trabajos de 6 cifras. Comprabas y dormías tranquilo sabiendo que tu casa valía más cada mañana. Checa esto, porque esa historia ya no es verdad. Fíjate lo que está ocurriendo y por qué es tan grave. Cuando un dueño no puede vender por lo que quiere, tiene dos opciones. Baja el precio o quita la casa del mercado y se hace el disimulado, esperando tiempos mejores. Y aquí está el detalle. Cada vez más gente está eligiendo la segunda. Retiran el anuncio para no vender en pérdida, para que nadie vea que su casa ya no vale lo de antes. Es una crisis silenciosa, porque no sale en los titulares como un embargo, pero dice exactamente lo mismo. El dueño sabe que si vende hoy, pierde lana. Y ahora los números, que son los que asustan. Según Redfin, la tasa de casas retiradas del mercado subió de 3,6% en el 22 hasta casi 6% en el 26, el nivel más alto desde que la pandemia congeló todo. O sea, 1 de cada 17 anuncios termina retirado en vez de vendido. Y aquí lo más absurdo, aún con toda esa gente escondiendo sus casas para no soltarlas baratas, los precios igual siguen bajando. Los datos de Zillow muestran que en 12 de los 16 metros grandes del estado, los valores cerraron el año a la baja. 88% de las grandes ciudades de California en rojo, según reportó Silicon Valley al cierre del 25. Piénsalo así. Hace unos años esta casa era tu caja fuerte, tu plan de retiro, la herencia de tus hijos. Hoy es un ancla que el dueño no se atreve ni a poner en venta, por miedo a la cifra que le van a ofrecer. Y la gente de fuera todavía cree que California es intocable, que aquí meter dinero es garantía. Por eso caen. Compran mirando la leyenda vieja, no el mercado de hoy. Antes de creer que un estado nunca baja, mira cuánta gente está retirando sus casas en vez de venderlas. Eso te dice la verdad que el anuncio te esconde. Y si eso ya te está abriendo los ojos, quédate, porque ahora bajamos ciudad por ciudad y se pone más específico. Seguimos. Número 9. San José, California. Nos vamos al corazón del dinero, al Silicon Valley. Número 9. San José. Si hay un lugar en toda América donde la gente juraba que la casa jamás perdería valor, es este. La capital de la tecnología, donde los ingenieros ganaban sueldos que en otros estados ni se sueñan, donde una casa modesta costaba más de 1 millón y la gente hacía fila para pagarlo. Aquí el que compró hace 10 años se sintió el más listo del mundo, y con razón, por un buen rato. Pero fíjate lo que cambió. Cuando los sueldos de la tecnología eran una lluvia sin fin, cualquier precio se sostenía, porque siempre había otro comprador con más lana detrás. En el momento en que esa fiesta se enfrió, cuando las empresas dejaron de contratar como locas, el motor que empujaba los precios hacia arriba se apagó. Y una casa de 1 millón y pico necesita compradores de 1 millón y pico, y de esos ya no hay tantos haciendo fila. Aquí están los números. Los datos de Zillow ponen el valor promedio de San José alrededor de $1.438.000, a la baja frente al año pasado, y Realtor.com marca una caída de hasta 5,5% año contra año, la más fuerte entre los grandes metros de California. Saca la cuenta, brother. 5,5% sobre una casa de más de 1 millón son decenas de miles de dólares que se evaporaron en 12 meses, sin que el dueño moviera un dedo. Y aquí es donde entra la gente de otros estados que solo mira la etiqueta. Ven San José y Silicon Valley
y creen que están comprando la garantía de siempre. No preguntan si los trabajos que sostenían esos precios siguen ahí, ni si el que compró al lado ya está tratando de retirar su casa del mercado porque no le dan lo que pagó. Compran la leyenda, no el dato de hoy. Antes de pagar precio de Silicon Valley, pregúntate una cosa sencilla. ¿El próximo comprador va a poder pagar lo mismo que tú? ¿O vas a ser el último en la fila cuando quieras vender? Porque esa es la pregunta que decide si tu casa es una inversión o un ancla. Y si tú viviste el boom de la tecnología aquí y viste cómo se enfriaba, cuéntame en los comentarios cómo se sintió desde adentro. Seguimos por el mapa. Número 8. Napa, California. Pasamos al Valle del Vino. Número 8. Napa. Aquí la postal es de revista. Viñedos hasta donde alcanza la vista, restaurantes finos, turistas de todo el mundo, casas de campo que parecían el premio final para el que trabajó toda la vida. Comprar en Napa era como decir, ya la hice, el lugar donde ricos y jubilados con buen fondo venían a pasar los mejores años. Suena a paraíso, y en la foto lo es. Pero la neta detrás de la postal es otra. Un mercado tan caro y tan de lujo depende de un tipo de comprador muy específico. Alguien con mucha lana suelta que no le importa pagar de más. Cuando ese comprador se pone nervioso, cuando ve que el mercado se enfría, simplemente no compra, se espera. Y un pueblo que vive de ese comprador se queda con casas caras y nadie que las quiera al precio de antes. Ahí es cuando los dueños empiezan a retirar los anuncios en vez de rematar. Los datos lo confirman. Según Zillow y Realtor.com, Napa cerró con una caída de alrededor de 4.2% año contra año, y cerca de 11% de los anuncios activos ya tienen rebaja de precio. Ojo aquí, 1 de cada 9 vendedores tuvo que bajar la etiqueta que puso, y esos son solo los que se atrevieron a seguir en el mercado. Los otros la retiraron para que no se notara la pérdida. Y déjame meter algo que casi nadie calcula en un lugar como este: el seguro. Napa está en zona de riesgo por el clima seco, y las aseguradoras se han ido poniendo carísimas o de plano se van del área. Así que no solo compras caro, sino que mantener la casa asegurada cada año se te vuelve otro golpe al bolsillo. Eso también empuja a los dueños a querer salir. La gente se equivoca creyendo que el lujo protege del bajón. Al revés, compa. Entre más de lujo, más rápido se seca de compradores cuando la cosa se pone difícil, porque los que pagan esos precios son los primeros en cerrar la cartera. Antes de comprar el sueño del viñedo, pregunta no solo el precio, sino cuánto cuesta asegurarlo y a quién se lo vas a vender el día que quieras salir. Vamos bajando. Número 7. Stockton, California. Manejamos hacia el Valle Central, número 7. Y aquí la historia es distinta. Stockton. Este no es el California de postal. Este es el California de la clase trabajadora. La gente que no pudo pagar la bahía y se vino al valle buscando algo alcanzable. Durante el boom, Stockton fue de los lugares que más rápido subieron, porque todo el que huía de los precios de San Francisco llegaba aquí y empujaba los valores para arriba. Por un rato pareció que hasta los pueblos del valle se habían vuelto de oro. Y aquí está el detalle que duele. Cuando un lugar sube rápido porque le llega gente que huye de otro lado, ese lugar se vuelve frágil. Porque el día que esa migración se frena, no queda nadie local que pueda sostener los precios inflados. Los sueldos de Stockton nunca fueron los de la bahía. La gente pagaba precios de bahía con bolsillo de valle, y esa cuenta tarde o temprano no cuadra. Los números lo dicen claro. Según Zillow, el valor promedio de Stockton anda por los $430,000, a la baja frente al año pasado, y los datos de Atom la marcan como una de las mayores caídas entre los metros del estado, alrededor de 4% año contra año. Aquí no hablamos de mansiones de viñedo, hablamos de la casa de la familia trabajadora perdiendo valor, mientras el dueño sigue pagando la misma hipoteca alta que firmó en el pico. Piénsalo en la vida real. Compraste en el pico creyendo que era tu momento de por fin tener casa propia, y ahora vale menos de lo que debes, atrapado, sin poder vender sin perder. Por eso tanta gente aquí también está retirando el anuncio. Prefiere quedarse encerrada en la casa antes que aceptar la cifra que le ofrecen. Y fíjate el tipo de construcción, porque en el valle se levantó mucha casa nueva rápida durante el boom, de esas de material ligero que se hicieron en serie para vender de volada. Si compraste una de esas, el mantenimiento a la larga te sale más caro de lo que crees.
En los comentarios siempre se arma el debate de si esas casas nuevas del valle son de calidad o son de cartón. Si tú tienes una, cuéntanos cómo te ha salido. Antes de agarrar la ganga del valle, pregúntate si el sueldo local aguanta ese precio, porque esa es la cuenta que revienta. Seguimos. Número 6. Sacramento, California. Seguimos por la carretera. Número 6. La capital del estado, Sacramento. Durante la pandemia, este fue el gran ganador. Toda la gente de San Francisco que de repente podía trabajar desde casa dijo: ¿para qué pago fortunas en la bahía si puedo vivir a 2 horas y comprar el doble de casa? Y llegaron en manada. Sacramento se volvió el arbitraje perfecto. Sueldo de bahía, precio de capital. Los valores volaron y todo el mundo se sentía genio. Pero aquí está lo que nadie quiso ver venir. Todo ese boom se paró sobre una sola pata: el trabajo remoto. El día que las empresas empezaron a llamar a la gente de vuelta a la oficina, ese arbitraje mágico se cerró. Ya no tiene sentido vivir a 2 horas si te toca manejar a la bahía 3 veces por semana. Y cuando el motor que infló los precios era una sola cosa y esa cosa se apaga, los precios no tienen de dónde agarrarse. Los datos de Zillow y Realtor.com muestran a Sacramento cayendo alrededor de 3.3% año contra año. No es el desplome más brutal de la lista, pero es el mismo cuento. Un lugar que subió por una razón temporal, ahora corrigiéndose porque esa razón desapareció. Y el dueño que compró en el pico del arbitraje, pagando precio inflado, hoy ve cómo su casa vuelve poco a poco a lo que realmente valía. Aquí quiero pedirte algo directo. Si este video te está sirviendo para ver el mercado como es de verdad y no como te lo pintan, dale suscribir, sin más, porque esto es información que te puede ahorrar un error caro. Nada de promesas, solo la neta. La gente se equivocó creyendo que el trabajo remoto era para siempre y compró lejos apostando a que nunca los llamarían de vuelta. Antes de comprar en un lugar que subió por una moda pasajera, pregúntate qué pasa el día que esa moda se acaba, porque tu casa se queda pagando la factura. ¿Tú conoces a alguien que se mudó lejos por el remoto y ahora está atrapado manejando de regreso? Cuéntamelo abajo. Vamos con el 5. Número 5. San Francisco, California. Llegamos a la joya de la corona, número 5, y aquí es donde muchos no van a creerlo. San Francisco. La ciudad más cara de América por años, donde un departamento normalito costaba lo que una mansión en otro estado, donde la gente aceptaba pagar cualquier locura porque es San Francisco, aquí nunca baja. Si le decías a alguien hace 5 años que San Francisco iba a estar en una lista de precios cayendo, se te reía en la cara. Pues checa esto, porque está pasando. Suena a invento, ¿verdad? La ciudad símbolo del dinero y la tecnología perdiendo valor. Pero déjame explicarte por qué, en palabras simples. San Francisco se sostenía sobre 2 cosas: la tecnología pagando sueldos absurdos y la idea de que era un lugar tan especial que la demanda jamás se acabaría. Cuando la tecnología dejó de contratar como antes y cuando mucha gente que podía trabajar desde cualquier lado decidió que ya no valía la pena pagar esos precios por vivir apretado, esas 2 patas se debilitaron al mismo tiempo. Y ahora los números, que confirman lo increíble. Los datos de Zillow y Realtor.com marcan a San Francisco cayendo alrededor de 2,5% año contra año. Puede parecer poco al lado de otras ciudades, pero fíjate el detalle. 2,5% sobre los precios de San Francisco, donde una casa promedio ronda el millón y pico, son decenas y decenas de miles de dólares que un dueño perdió sin hacer nada. Y por eso aquí también la gente retira sus casas del mercado en lugar de venderlas. Prefieren esconderlas antes que aceptar que la ciudad intocable ya no lo es. Piénsalo así. El que compró aquí en el pico, pensando que estaba blindado, que era la inversión más segura del país, hoy es de los que más pierde en dólares reales, precisamente porque partió de un precio altísimo. Entre más arriba estás, más duro es el golpe cuando resbalas. La lección de San Francisco es la más importante de todo el video, brother. No existe la ciudad que nunca baja. Existen ciudades que subieron tanto que la caída se nota más despacio en porcentaje, pero brutal en dólares. Antes de creer que un lugar es intocable solo por su fama, mira los datos frescos, no la leyenda. ¿Alguna vez creíste que San Francisco jamás bajaría? Dime en los comentarios si esto te sorprendió. Seguimos bajando. Número 4. Fresno, California.
Volvemos al Valle Central. Número 4. Fresno. El corazón agrícola de California, la tierra del trabajo duro, donde por generaciones la gente construyó vida alrededor del campo y las empacadoras. Durante años, Fresno fue el refugio de los que no podían pagar la costa, precios humanos, casas grandes y esa promesa de que aquí sí alcanzaba el sueldo para tener lo tuyo. Cuando el boom empujó a todos hacia lo barato, Fresno subió también, y por un momento hasta el valle agrícola se sintió caro. Pero aquí está la trampa de estos lugares. Fresno subió no porque los sueldos locales de repente crecieran, sino porque le llegó presión de gente huyendo de precios peores en otro lado. Y ese tipo de subida es prestada, no es real, porque los ingresos de la ciudad no cambiaron. El día que la ola de compradores de fuera se frena, el precio se queda solo, sin sueldo local que lo aguante, y empieza a resbalar. Los datos de Redfin ponen a Fresno cayendo alrededor de 2.4% año contra año, con una mediana cerca de los $405,000. Ojo con esa cifra, $405,000 en una zona donde los sueldos siguen siendo de las más modestas del estado. Haz las cuentas tú mismo de cuánto tiene que ganar una familia para pagar esa casa, y vas a ver por qué los compradores locales ya no dan abasto y el precio no tiene hacia dónde crecer. Y aquí quiero que pienses en la vida real de Fresno. Antes, con un jale en el campo o en una empacadora, una familia sacaba adelante una casa modesta. Hoy la casa cuesta 4 veces más, pero el jale no paga 4 veces más. Esa es la tijera que deja a la gente afuera y deja a los dueños con casas que valen menos cada mes. Antes de comprar en un lugar barato del valle pensando que es ganga, pregunta lo que de verdad importa. ¿El sueldo de esta ciudad aguanta este precio? Porque si el precio subió por gente de fuera y esa gente ya no viene, tú vas a ser quien pague la corrección. Seguimos con el número 3. Número 3. Modesto, California. Número 3, y nos quedamos en el valle, en Modesto. Otro de esos pueblos trabajadores que durante décadas fueron la opción sensata para la familia que quería casa sin arruinarse. Aire de pueblo, calles tranquilas y la promesa de que aquí el dólar rendía. Cuando la bahía se volvió imposible, Modesto recibió su avalancha de compradores refugiados y los precios pegaron un brinco que nadie del pueblo esperaba. Y ya sabes cómo termina esa película, porque es la misma trampa del valle, subida prestada, sostenida por gente de fuera, no por el sueldo de casa. Pero fíjate que en Modesto hay un dato que lo hace más urgente que los otros. Según Redfin, no solo cayó alrededor de 1.1% año contra año, sino que en un solo mes, en febrero del 26, bajó casi 5% de un mes a otro. Eso es lo que asusta. No es una bajadita lenta, es un mes en el que el mercado se movió de golpe. La mediana anda por los $455,000, según los mismos datos de Redfin. Y esa caída mensual tan fuerte manda una señal. Cuando los precios se mueven así de rápido en tan poco tiempo, quiere decir que los compradores desaparecieron casi de un día para otro, y los dueños que sí necesitan vender tuvieron que soltar la etiqueta rápido. Los que no pueden aceptar esa pérdida, ya sabes qué hacen, retiran el anuncio y se esconden. Déjame darte una cuenta para que lo sientas. Casi 5% en un mes sobre $455,000 son más de $20,000 que un dueño vio esfumarse entre un mes y el siguiente. Eso es el enganche completo de mucha gente, desaparecido en 30 días. Ese dinero era el colchón de alguien, el ahorro de años. Y como en todo el valle, aquí se levantó mucha construcción rápida y ligera durante el boom. Casas hechas en serie para vender volumen. Antes de agarrar una de esas por el precio, revisa de qué está hecha y cuánto te va a costar mantenerla. Porque la etiqueta barata a veces esconde una factura larga. Si este tipo de análisis te está sirviendo para no meter la pata, suscríbete, así de simple. Porque aquí siempre te doy el dato duro, sin adornos. Vamos con el 2. Número 2. San Diego, California. Casi llegamos al final. Número 2. San Diego. San Diego, el paraíso del sur. Clima perfecto todo el año, playas de postal, la ciudad donde medio país quería jubilarse o mudarse para no volver a pasar frío nunca. Aquí los precios subieron a las nubes precisamente por eso, porque todo el mundo la quería y la gente pagaba lo que fuera por el clima y el estilo de vida. Comprar en San Diego era comprar el sueño californiano en su versión más soleada.
Pero fíjate lo que pasa cuando una ciudad se pone tan cara que ni el clima perfecto alcanza para justificarlo. Llega un punto en que los números simplemente ya no cuadran para la gente normal, y hasta los que aman el lugar dicen, no puedo pagar esto. Cuando el precio se despega tanto de lo que la gente realmente gana, la demanda se enfría por más bonito que sea el lugar, porque el sol no paga la hipoteca. Y los datos lo confirman de una forma que va a sorprender a mucha gente. Según Redfin, en los 3 meses hasta mayo del 26, San Diego cayó alrededor de 3% año contra año, con una mediana de $954,000. Léelo bien, casi $1 millón de mediana, y aún así, cayendo. Eso te dice que ni el paraíso está a salvo cuando el precio se sube demasiado. Piénsalo en dólares de verdad. 3% sobre casi $1 millón son cerca de $30,000 que un dueño perdió en el año, en la ciudad que todos creían la más segura del sur. Y con una mediana de $954,000, la familia promedio de California simplemente no puede entrar. Se queda mirando desde afuera mientras el dueño de adentro ve caer su valor. Nadie gana en esa foto. La ilusión de San Diego es la del clima. La gente cree que un lugar tan deseado nunca puede bajar porque siempre habrá quien quiera vivir ahí. Pero querer no es poder pagar, compa. Antes de comprar el paraíso, pregúntate si el próximo comprador va a poder cubrir casi $1 millón, porque de eso depende que puedas vender el día que quieras salir. ¿Tú te mudarías a San Diego a esos precios o ya te salió del presupuesto? Dímelo abajo. Y cerramos con el número 1. Número 1. California. La asequibilidad. Todo el estado. Y llegamos al número 1, y no es una ciudad, es la razón madre que amarra todo lo que vimos. La asequibilidad de California, o mejor dicho, la falta de ella. Porque aquí está la gran paradoja que tienes que entender, brother. Todo este video te mostró precios cayendo ciudad por ciudad. San José abajo, San Francisco abajo, San Diego abajo. Y tú pensarías, que bueno, entonces por fin la gente normal va a poder comprar. Pues no. Y esa es la trampa más cruel de todas. Déjame explicarte por qué los precios pueden caer y la casa igual seguir siendo imposible. Los precios subieron tantísimo durante el boom que una bajada de 2, 3, 5% apenas les hace cosquillas. Es como si algo costara 100 y te lo rebajaran a 97. Sigue estando carísimo. La caída suena bien en el titular, pero no devuelve la casa al alcance de la familia trabajadora, porque el hueco que se abrió en esos años es demasiado grande para taparlo con una rebajita. Y aquí vienen los números que lo dejan clarísimo. Según reportes basados en datos de CAR, la cuota del ingreso que se necesita para pagar una casa mediana llegó a niveles brutales. En los condados más caros del estado, la porción del sueldo que se traga la casa saltó de alrededor de 37% a 83%. Léelo otra vez. 83 centavos de cada dólar que ganas, solo para la casa. Con eso, ¿qué comes? ¿Con qué pagas la luz, la gasolina, la escuela de los chavos? No queda nada. Y por eso, según CAR, solo alrededor de 22% de los hogares de California pueden pagar la casa mediana, contra 44% a nivel nacional. O sea, la mitad de asequible que el resto del país. Las ventas cerraron cayendo 8% año contra año y andan 30% por debajo de lo normal a largo plazo, según los datos de CAR a inicios del 26. Traducción: nadie compra, no porque no quiera, sino porque no puede, aunque los precios bajen un poco. Esta es la foto completa de California en el 26. Los dueños huyen del mercado retirando sus casas para no vender en pérdida. Los precios caen en casi 9 de cada 10 grandes ciudades, y aún así, comprar sigue fuera del alcance de la familia común. Es lo peor de los dos mundos. El dueño pierde valor y el comprador ni así entra. El único que gana es quien tenga montañas de efectivo, y ya sabes que ese no es ni tú ni yo. Antes de creer que los precios están bajando en California es una buena noticia para ti, saca la cuenta de cuánto de tu sueldo se iría en esa casa. Porque un precio que baja de imposible a casi imposible no es una oportunidad. Es la misma trampa con otro número. Así que ahí lo tienes, el estado dorado desnudo. California entera, con casi 6 de cada 100 casas retiradas del mercado, por dueños que prefieren esconderlas antes que vender en pérdida. San José cayendo hasta 5,5%,
Napa con 1 de cada 9 anuncios rebajado. Stockton y Fresno y Modesto perdiendo valor en el valle mientras el sueldo local no alcanza. Sacramento pagando la factura del trabajo remoto que ya se acabó. Y hasta las intocables San Francisco y San Diego resbalando desde su $1.000.000. Y por encima de todo, una asequibilidad que se traga 83% del sueldo en los condados caros. La leyenda de que California nunca baja quedó enterrada, compa. Los dueños ya lo saben, por eso corren. La pregunta es sencilla. Si el dueño de la casa está tan asustado que ni la pone en venta, ¿de verdad crees que tú deberías estar corriendo a comprarla? Mira los datos frescos antes que la fama vieja, porque la fama no paga tu hipoteca.